Estáis en plena invasión alienígena y tu pareja prefiere meterse en la nave espacial antes que huir contigo en tu coche. ¿De quién estás huyendo? Pues de tu coche. ¡Despierta! Esta no es una historia friki de Ortega, es tu historia. Así que corre a Spoticar, que te está esperando hoy tu coche del mañana. Coches eléctricos de ocasión con todas las garantías y encima con el cargador para el coche de regalo. Spoticar te quita de encima tu viejo coche y te trae lo mejor de las noches de Ortega. Ser Podcast. En la cadena Ser. Las noches de Ortega. El día 2 de septiembre de 1997, una mujer llamada Elizabeth Robertson, de 56 años, se levantó por la mañana y tomó una taza de café. La misma Elizabeth recuerda los hechos. Recuerdo que aquella noche había dormido bien. Me acosté a las 11:30 de la noche y tuve un sueño normal. Me desperté con normalidad y fui a la cocina para prepararme el café. El café que se preparó Elizabeth no era en absoluto un café especial. Se trataba del mismo café que bebía todos los días. Con la bata aún puesta, Elizabeth vertió en la taza un sobre de azúcar. Puse el azúcar y le di vueltas hasta que se disolviera. Mientras lo hacía, recuerdo que miraba por la ventana la rama de un árbol, pero sin pensar realmente en ello. Una vez el azúcar estuvo disuelta, me tomé el café sin darle más importancia. Elizabeth Robertson, una vez hubo consumido su café, entró en el cuarto de baño. Se quitó la bata, que dejó plegada sobre un taburete de plástico blanco. Se quitó también la ropa interior. Abrió la ducha y empezó a enjabonarse. El agua caía de la ducha a la presión normal. Logré que no saliera ni muy fría ni muy caliente gracias a la combinación de una palanca que tengo en la ducha y que hace que yo pueda controlar la temperatura a mi voluntad. Después de enjabonarme bien el pelo, me puse un acondicionador durante 1 minuto, tiempo que dediqué a enjabonarme el cuerpo con gel corporal. Tras ducharse, Elizabeth Robertson se secó el cuerpo con una toalla. Me gusta secarme con toallas a las que no pongo suavizante, porque sin suavizante secan más. Ya duchada y seca, Elizabeth Robertson fue hasta el armario en el que guardaba la ropa. Se vistió y se calzó con ropa normal. Se miró al espejo y vio que estaba correcta para salir de casa. Antes de hacerlo, entró en la habitación para darle un beso a su marido, que se levantaba 1 hora más tarde, ya que su trabajo se lo permitía. Bueno, es una costumbre que tengo. Le doy un beso aunque él no se dé cuenta porque está dormido. A veces sí que se da cuenta y lo agradece mucho, pero la mayoría de las veces no se percata de ello. Pero a mí me da igual. Lo hago de todas formas. Aquella mañana del día 2 de septiembre de 1997, Elizabeth, tras darle un beso a su marido, buscó las llaves y las encontró, porque siempre las ponía cuidadosamente en el recibidor. No fue difícil encontrarlas. Siempre las dejo allí. Las tomé en mis manos, abrí la puerta con cuidado para no despertar a Peter y con el mismo cuidado la cerré. Elizabeth Robertson anduvo los 3 metros que la separaban del ascensor. Pulsó el botón y al cabo de pocos segundos, este apareció en la 3ª planta en la que vivía, abriéndose automáticamente la puerta. Dentro del ascensor me miré al espejo y noté que tenía el pelo un poco descolocado. Nada importante. Seguramente me despeiné un poco al agacharme para dar un beso a Peter. Así que me recoloqué el mechón y listo. Elizabeth Robertson, ya fuera del ascensor,
Recorrió los 4 metros que la separaban de la puerta de la calle. Sacó su llave y la introdujo en la cerradura, haciéndola girar en el sentido de las agujas del reloj. Fue girar la llave y se abrió la puerta fácilmente. La cerradura debe tener un mecanismo que hace que eso ocurra. Y no vale cualquier llave para abrirla, sino tan solo unas cuantas que tenemos los vecinos para que no entren personas que no deben entrar en nuestro edificio. Una vez abierta, retiré la llave y volví a guardármela en mi bolso, que es de color beige y que me regaló la madre de Peter en Navidad. Una vez en la calle, Elizabeth comprobó que el día era soleado. Caminó una manzana hasta encontrar su coche. Lo vi al instante, porque es de color amarillo y sobresale entre todos. A Peter y a mí siempre nos gustó ese color, así que cuando decidimos comprar el coche, no dudamos ni un momento. Elizabeth abrió el coche, entró, lo puso en marcha y empezó a circular por la ciudad. Fue entonces cuando un pequeño atasco la detuvo. Estos atascos son normales a esta hora del día, me dije, y no suelen durar demasiado. Y por suerte tuve razón. En menos de un minuto el tráfico se despejó y pude seguir conduciendo tranquilamente. El trayecto hasta su trabajo se produjo con absoluta normalidad. Llegó cuando faltaban 10 minutos para la hora de entrada. Buscó aparcamiento, pero no lo encontró. Eso es algo que ocurría de vez en cuando. Bueno, decidí aparcar en el parking. No es la mejor opción, pero tampoco se acaba el mundo si se hace solo de vez en cuando. Elizabeth dejó el coche en la zona A34. Para no olvidarlo, apuntó la letra y el número en una libreta, porque otras veces se había olvidado y no quería que le pasara más. Salió del parking y caminó los 20 metros que la separaban de su trabajo. En aquella época, Elizabeth trabajaba en una agencia de viajes. Entró y saludó a sus compañeros. Recuerdo que les dije, hola, hola a todos. Y al instante todos me respondieron con un buenos días, Elizabeth. Roy Callahan, responsable del área de viajes a Asia de la agencia de viajes, recuerda lo sucedido aquel día. Sí, recuerdo bien, lo recuerdo perfectamente. Elizabeth entró y nos saludó a todos. Dijo, buenos días, muchachos. Y todos respondimos con un buenos días, Elizabeth. Aquella mañana del día 2 de septiembre de 1997, el trabajo en la agencia fue normal. Acudieron varios clientes para pedir información sobre distintos viajes. Lo recuerda Christine Darbon, una clienta que entró aquel día. Bueno, recuerdo que entré porque tenía que volver a París y soy un desastre sacando yo los billetes y esas cosas, así que bueno, pues decidí entrar en la agencia y me lo facilitaron todo al momento. A la 1:30 de la tarde, Elizabeth Robertson se levantó de su asiento y, como cada día a esa hora, se dispuso a ir a comer. Normalmente se llevaba su propia comida, que se había preparado la noche anterior. Salió de la oficina saludando a sus compañeros y dijo que iba a comer al parque de siempre. Mis compañeros me dijeron que me aprovechara la comida y que lo pasara bien. Les dije, hasta luego, y ellos me respondieron, hasta luego, Elizabeth. Samantha Miller, compañera de trabajo de Elizabeth, recuerda ese momento. Sí, lo recuerdo como si fuera ahora. Elizabeth dijo, voy al Parque Benjamin Franklin a comer. Hasta luego. Y yo le dije, hasta luego, Elizabeth. Elizabeth llegó al parque a las 13 horas y 42 minutos. Se sentó en un banco junto a una encina. Abrió la cajita de plástico en la que guardaba la comida y con una cuchara de madera desechable empezó a comer pollo rebozado que, aunque ya no estaba caliente, resultaba sabroso.
Recuerdo que disfruté mucho aquel pollo. Mientras lo comía miré las hojas de la encina y notaba en la nuca el calor del sol. A lo lejos vi a unos niños que probablemente estaban haciendo novillos. Me supo mal por ellos, porque a esa hora deberían estar en el colegio aprendiendo. Pero verlos tan felices al sol jugando al fútbol, me alegré también un poco por ellos. Se lanzaban el balón unos a otros y la pelota, durante unos segundos, permanecía en el aire y luego volvía a caer porque existe la fuerza de la gravedad que hace que las cosas, como esa pelota, aunque suban al chutarlas, terminen cayendo al suelo. Elizabeth Robertson, una vez que hubo comido el pollo rebozado, sintió que tenía sed. Por suerte, tenía una fuente cerca. Se levantó y caminó hasta ella. Recuerdo que tuve sed porque cuando comes apetece beber agua. Me acerqué a la fuente, le di al pulsador e inmediatamente empezó a salir agua. Debe haber un mecanismo que hace que eso ocurra. No sé si el agua está ahí todo el rato, presionando la salida del grifo y cuando pulsa se le da paso o al pulsarla hace que el agua suba. No lo sé. La verdad es que no lo sé, pero recuerdo perfectamente que el agua salió. Puse mi mano en forma de cuenco, acerqué mis labios y bebí. Sentí una satisfacción enorme, sobre todo en los primeros sorbos, y mientras bebía, miraba la encina que estaba iluminada de una forma preciosa por el sol. Gregory McDowell, guarda del parque desde 1993 hasta 1998, recuerda aquel momento. Sí, lo recuerdo, sí. El sol era precioso, ni una nube. Vi una mujer con un vestido azul y un bolso beige, inclinada sobre la fuente bebiendo agua. Incluso me detuve a hablar con ella, porque me llamó la atención acerca de unos muchachos que estaban en el parque cuando deberían estar en la escuela. Me dijo que él no podía hacer nada, pero que hablaría con esos muchachos, más que nada para que supieran que estudiar les podría ir bien en el futuro, porque si aprendes cosas de joven se te quedan y pueden serte útil para cuando eres mayor a la hora de encontrar trabajo. Elizabeth miró su reloj y vio que ya era hora de regresar al trabajo. Cruzó el parque, saludó al vigilante McDowell con un «Hasta mañana si Dios quiere» y caminó hasta la agencia de viajes. Al llegar saludó a sus compañeros y estos le devolvieron el saludo. Aunque nos hubiéramos saludado ya por la mañana, nos volvimos a saludar de nuevo. Dije, hola de nuevo muchachos, y todos me dijeron, hola de nuevo Elizabeth. Creo que esto ocurrió porque hacía un rato que no nos veíamos y la gente se saluda otra vez si ya ha pasado un tiempo sin verse. No sé cuánto tiempo debe ser ese. Imagino que si son solamente unos segundos, no hace falta saludarse otra vez, porque sería raro, pero como me fui a comer y volví, era lógico saludarse otra vez. Robert Stanford, director del área de ventas, guarda un recuerdo de lo sucedido. Sí, todos volvimos a saludar a Elizabeth al verla regresar. Creo que estas cosas son bonitas. Imagina que alguien entra, dice, hola, ¿qué tal? Y nadie dice nada. Sería raro. Elizabeth dedicó la tarde al trabajo y lo hizo con dedicación. Atendió a unos clientes que querían viajar a Oslo y les aconsejó sobre los principales destinos turísticos del lugar. Era una pareja muy educada. Les aconsejé muy bien y compraron un paquete de viaje que incluía hotel y algunas actividades. A cambio, ellos dieron dinero. Parte de ese dinero va para la agencia, pero otra parte va para mí. Y con ese dinero yo puedo comprarme cosas, como cereales, fruta, o gasolina para el coche, o cosas que me apetezcan a mí o a mi marido Peter. O a Edward, que es el hijo de Peter. No es mío, es suyo, de su anterior matrimonio, pero es como si fuera mío un poco también. Pues eso, con el dinero que me dan en la agencia, yo puedo usarlo para cambiarlo por cosas que también le pueden gustar a él. Cuando llegó la hora de dar por finalizada la jornada laboral, todos los compañeros se despidieron unos de otros, con frases como «hasta mañana» o
ahora a descansar, cosas así. Elizabeth volvió caminando hasta el parking. Entró, sacó de su bolso beige la libreta donde había apuntado la zona en la que dejó el coche, a 34. Entró, lo arrancó y se dispuso a volver a su casa. Recuerdo que volví a casa, porque cuando una persona va al trabajo por la mañana, vuelve luego cuando termina. Es decir, que si vas a trabajar no te quedas allí siempre, porque hay un horario. Dentro del coche me miré por el espejo retrovisor por si tenía algún coche detrás. Ese espejo funciona porque le da la luz, que incide sobre él y rebota hasta tus ojos, haciendo que veas lo que hay detrás. No sé cuándo se inventó el espejo como tal, pero resulta útil si quieres ver cosas que están detrás sin tener que girar la cabeza, que sería peligroso al conducir. El trayecto hasta su casa fue tranquilo. Tan solo hubo un momento en el que sintió cierto nerviosismo, cuando un motorista la adelantó de repente. Me adelantó una moto. Las motos, al ser más delgadas que un coche, pueden meterse por sitios más reducidos. Si fueran más grandes no podrían hacerlo. A pesar de ese susto, me gusta que haya motos, porque ocupan menos sitio y te permiten aparcar en lugares más pequeños, al ser más reducidas. Además, las motos tienen una cosa que le das con la mano cerrada hacia abajo y aumenta la velocidad, y si lo haces hacia arriba, disminuye. No sé quién lo inventó, a mí nunca se me hubiera ocurrido algo así de ingenioso, pero creo que es muy útil. Está muy bien que haya coches y motos y que cada persona pueda elegir su medio de transporte. Elizabeth llegó a casa y su marido Peter aún no había regresado de su trabajo. Quien sí estaba era Edward, el hijo de Peter, que estaba haciendo los deberes. Recuerdo que le dije, hola Edward, ¿cómo te ha ido el día en el colegio? Y él me contestó que muy bien. Me contestó porque los dos hablamos el mismo idioma y así pudo entender mi pregunta y yo su respuesta. Poder hablar un mismo idioma está muy bien, porque te permite comunicar cosas que se te pasan por la cabeza y la otra persona puede hacer lo mismo. No sé cómo surgió el lenguaje en el ser humano, pero creo que es muy útil. Mientras Elizabeth esperaba a Peter, decidió preparar la merienda a Edward. Le preguntó qué le apetecía y él le dijo que un sándwich. La pregunta y la respuesta fueron entendidas por ambos, por eso que comentaba Elizabeth hace un momento de la utilidad del lenguaje. Saqué 2 rebanadas de pan de molde, puse jamón y queso dentro y todo eso lo introduje dentro de una sandwichera. Son increíbles estas cosas. Calientan la comida. Como lo están oyendo, calientan la comida. Dios mío, la calientan. Lo que antes estaba frío deja de estarlo y aumenta la temperatura y así es más agradable al paladar. Esta sandwichera la compré con el dinero que me dan de lo del trabajo que les comentaba antes. Elizabeth miró su reloj y vio que su marido Peter estaba a punto de llegar. Él siempre era muy puntual, así que no debía faltar mucho para que entrara por la puerta. Recuerdo perfectamente que mi reloj marcaba las 9 menos 5 y Peter llega siempre a las 9. Me pareció increíble que mi reloj, aunque yo no lo mirara, siguiera moviendo las manecillas por su cuenta, como si siempre estuviera preparado para darme la hora. Ya sé que es un mecanismo de engranajes y ruedas dentadas y todo eso, pero me parece increíble que alguien lo haya inventado. A mí no se me hubiera ocurrido jamás idear algo así, y es muy útil si quieres saber la hora. Aquella noche, Peter llegó 10 minutos después de lo habitual. El mismo Peter lo recuerda. Sí, llegué un poco más tarde. Me entretuve con un vecino hablando en la escalera. Se había estropeado una lámpara del recibidor del edificio. Y nada, las típicas cosas que se comentan.
Además, subí por las escaleras, porque el médico me ha aconsejado que lo haga. Me parece increíble cómo podemos hacer esas cosas. Un pie, luego otro pie, y vuelta a empezar, y todo eso sin pensarlo. Pim pam, un pie, otro pie, pim pam, y llegas arriba sin darte cuenta, de manera inconsciente, cuando la compenetración entre los pies y el cerebro debe ser súper compleja. Transcurrido un tiempo, Peter, Elizabeth y Edward se sentaron a cenar una pizza que habían preparado. Fue magnífico que hubiera transcurrido el tiempo, porque si el tiempo no transcurriera, siempre estaríamos como congelados. El paso del tiempo es algo fascinante. Estás en un sitio a una hora determinada y sin saber por qué, apareces en otro tiempo. Eso permitió que Peter y yo no nos quedáramos quietos en la puerta cuando él llegó y yo lo abracé para darle la bienvenida. Cuando estaban sentados para cenar, ingirieron los alimentos y estos ayudaron al cuerpo para tener calorías y mantenerse vivos. La pizza estaba realmente buena, como recuerda Elizabeth. ¡Guau! Estaba buenísima. Al terminar recogimos los platos y vimos una serie en la televisión. Aparecían en la pantalla personas que parecían reales. Bueno, eran reales, pero... A ver, quiero decir... Eran personas reales, pero no estaban en casa, claro. No sé cómo se ha podido inventar algo así. Pero es muy entretenido. Después de ver la serie en la televisión, Peter le dijo a su hijo Edward que se fuera a dormir. El chico obedeció. Una vez que los adultos se quedaron solos, decidieron salir al balcón antes de ir a dormir. Nunca lo olvidaré. La temperatura era magnífica y corría un viento formidable. Abajo veíamos a transeúntes ir y venir, cada uno en una dirección, y aunque muchos de ellos circulaban por la acera en dirección contraria, no chocaban. Le dije a Peter que mirara al cielo y una luna creciente preciosa se veía entre dos edificios. Estaba realmente hermosa. La luz tarda un segundo en llegar, le dije a Peter, recordando lo que había aprendido en el colegio. Al escuchar esto, Peter se situó detrás de Elizabeth y besó su nuca mientras la abrazaba. Sin decir nada, se fueron a dormir. Los dos estaban cansados y a ninguno se le ocurrió la idea de iniciar ningún ayuntamiento carnal. No nos lo planteamos, a veces apetece simplemente dormir. Y durmieron toda la noche. Peter se durmió primero y Elizabeth lo miraba hasta que ella también quedó profundamente dormida. Al día siguiente, el sonido del despertador indicó a Elizabeth que era la hora de empezar un nuevo día. Me preparé el café y miré por la ventana de la cocina y pensé en lo que acababa de ocurrir. Había estado 8 horas en otro mundo, durmiendo. ¿Qué significa eso realmente? Cuanto más lo pensaba, menos lo entendía. Había estado en algo parecido al nirvana, plácidamente, sin moverme, y eso lo hacía cada noche desde que nací. Mientras ponía el azúcar en el café, pensé que, a mis 56 años, había dormido unas 20.000 veces. Dios mío, eso es mucho, pensé. Me tomé el café y al momento me noté animada, y fui a la ducha y volví a sorprenderme de que alguien hubiera inventado un sistema capaz de mezclar el agua caliente con la fría. Al salir del baño, Elizabeth reflexionó también sobre la importancia de la puerta. Oh, Dios mío, sí. La puerta del baño. Alguien tuvo la idea de poner unas bisagras para que fuera fácil abrirla y cerrarla. Aún con el pelo mojado, me quedé estupefacta abriendo y cerrando la puerta y fascinada por ese invento tan aparentemente trivial. ¿Quién inventó la bisagra? Elizabeth estuvo alrededor de 2 minutos abriendo y cerrando la puerta, maravillada por el sencillo mecanismo.
La abría y la cerraba. La abría y la cerraba, Dios mío. La abría y la cerraba. Y no hacía ruido. Recuerdo que no hacía ruido. Al abrir y cerrar, notaba que el aire se movía y sentía fresquito en el cuerpo, aún mojado por la ducha. Sonreí porque alguien inventó las puertas mucho antes de que yo naciera. Aquella mañana Elizabeth salió a la calle y decidió ir al trabajo en autobús. No me apetecía conducir. Esperé el autobús y me subí. Había dentro más personas que también iban a sitios. Cada persona a un sitio diferente. Las miraba y pensé en sus cuerpos. Todos tenían cabeza, brazos, cerebros con millones de neuronas danzando milagrosamente y provocándoles pensamientos. ¿En qué pensaría toda esa gente? No pude sentarme porque el autobús iba muy repleto y notaba el peso de mi cuerpo sobre los pies. ¿Cómo es posible mantener el equilibrio? Los pies son muy pequeños y sin embargo no me caía. Cuando Elizabeth vio que estaba llegando a su destino, pulsó un botón que indicó al conductor que alguien quería bajar. Fue increíble. Pulsé y sonó un ding. Lo juro, sonó un ding. El conductor paró y yo bajé. Solo tenía que caminar unos metros hasta el trabajo. Miraba la acera y me pareció muy bonita. Había como cenefas. Alguien decidió en su momento que era mejor que las aceras tuvieran cenefas y no fueran simplemente una superficie lisa o con dibujos aleatorios. Elizabeth llegó a la agencia de viajes y saludó a sus compañeros. Les dije, hola, hola a todos, y me respondieron. Les pregunté qué tal habían descansado y me respondieron a la pregunta. Algunos habían descansado bien y solo una persona, Samantha Miller, me comentó que había pasado mala noche. Hubiera preferido otra respuesta porque es mejor que la gente pase la noche bien a que la pase mal, pero me alegró saber que yo podía preguntar cosas y que la gente me entendía la pregunta y que podían responder. A la hora de la comida, Elizabeth le preguntó a Samantha si quería acompañarle al parque a comer juntas. Es que como me dijo que había pasado mala noche, no sé, pensé que podría pasarle algo. Por suerte no fue nada grave, simplemente que tenía dolor de regla. Estuvimos en el parque y compartimos mi comida. Vimos a Gregory McDowell, el vigilante del parque, que me saludó y me dijo que ya había hablado con los niños que hacían novillos. Gregory McDowell recuerda aquel momento. Sí, lo recuerdo. Elizabeth iba con una amiga. Creo que me dijo que era del trabajo. Era más joven que Elizabeth y me despedí de ellas y seguí vigilando el parque. Mi mujer me había regalado una cámara de hacer fotos y había tomado una de una ardilla. Después de comer, Samantha y Elizabeth volvieron al trabajo y estuvieron, como es lógico, hasta la hora de terminar, momento en el que ambas regresaron a sus casas. Yo volví a tomar el autobús, pero esta vez pude sentarme, porque había menos personas. Me puse en el lado de la ventanilla y me fascinó que un objeto como el cristal, que es duro y muy sólido, permita ver lo que hay al otro lado. ¿Cómo es eso posible? Mi mano no puede atravesarlo, pero la luz sí. Pensé que fue una buena idea poner cristales en los laterales de los autobuses, porque así puedes ver lo que pasa afuera. Y a través de ese invento genial que es el cristal, vi anuncios llenos de colores en las paredes de las calles y semáforos que cambiaban de luz como si estuvieran vivos, y hojas en el suelo que se movían por el viento, y una señora que paseaba un perro, y una tienda de violines. Y mirando arriba, noté que ya estaba asomando un poco la luna creciente de ayer, hoy un poquito más grande. Y volví a tocar el botón que hacía ding cuando vi que ya estaba cerca de mi casa. Si esta historia que Ortega te ha contado en su programa te parece insulsa, si crees que no ha pasado nada extraordinario, piensa que dentro de algún tiempo, esperemos que mucho, te morirás. Y si pudieras ver por un agujerito la vida, te darías cuenta de que todo lo que aquí hemos contado es rematadamente extraordinario. Y ahora, vuelve a escuchar el programa y verás. Las noches de Ortega.
Cadena SER. La radio. Ahora que acaba de terminar tu programa favorito y tienes agujetas de tanto reír, ha llegado el momento de elegir el coche del futuro con el que llevabas tanto soñando. Coge tu móvil, entra en Spoticar y elígelo sin preocupaciones, porque Spoticar es el líder europeo en vehículos de ocasión, con una gran gama de vehículos eléctricos para que elijas el que siempre quisiste tener, con todas las garantías y con el cargador para el coche de regalo. Spoticar, vehículos de ocasión con un futuro brillante.